Hola a todos, jóvenes. Estamos en un lugar mágico, natural. Estamos en algún lugar de Chihuahua para visitar las cuevas de Namurachi. Son unas formaciones rocosas, volcánicas. Hace miles de años aquí había algún volcán que hizo explosión y generó estas rocas de granito que con el paso del tiempo el agua fue erosionando la roca, generando las cavidades a lo largo de miles y miles y miles y millones de años probablemente. Es uno de los paisajes naturales más hermosos de todo México. Chihuahua es uno de los estados con mayor riqueza y diversidad natural. En Chihuahua hay lugares como Paquimé, 40 casas, construcciones naturales que las personas con el instinto resolvieron la necesidad de poder generarse un hábitat, una casa. Y la cueva es la casa natural porque es la oquedad. En la cueva viven humanos, viven osos, viven murciélagos, viven insectos. Cualquier animal puede vivir en una cueva. Es una casa natural. Namurachi significa formaciones de cueva, ¿verdad? Significa cuevas en el idioma rarámuri, que es el idioma de los tarahumaras. Así que aquí estamos aprendiendo muchísimo. Todos van generando las cuevas. Y la luz, algo que nos encanta de la arquitectura de la cueva, es como la luz se abraza y se reduce generando sombra. Entonces la intensidad de la luz, la cueva es como un obturador de cámara, se va cerrando, entonces se va cerrando la cueva y el orificio por donde entra la luz es la característica más importante de la cueva, que es bien interesante porque ahorita vamos a ver que la luz en las cuevas principales entran a través de una rajada, de una oquedad vertical, ¿no? Una abertura que se formó por la separación de las rocas, en donde vamos a ver cómo la luz va bajando de una forma casi como un embudo, ¿no? Hablamos mucho del concepto del óculo. El Panteón de Agripa es uno de los primeros óculos en un domo en donde la luz entra y va bañando poco a poco todo el domo. Para mí es una alegoría de lo que vemos en una cueva o en un cenote. Así que sigamos poniendo atención. Fíjense cómo aquí estamos en un cañón. No hemos ido al cañón del Colorado, pero seguramente debe de tener algo de relación fundamental para entender la construcción, no solamente de la arquitectura, sino de cualquier objeto. Llámese cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de objeto, cuando uno lo corta, puede entender qué está pasando adentro. Para eso sirve el dibujo en sección, para entender qué hay adentro de los objetos, de una cámara, de un sombrero, de un pantalón, de una televisión, de un pedazo de madera, ¿verdad? Entonces, cuando tú cortas una cueva, es bien interesante cómo se forma la oquedad, cómo se hacen estas cavidades, cómo se comunican entre ellas, cómo se compactan, cómo se expanden, cómo se bifurcan. Todo eso lo ves en la sección, joven. Vean, por ejemplo, en esta, ¿no? Uno empieza por una profundidad, no sé, 20 metros, pero luego, si hiciéramos un corte justo por el centro, veríamos cómo se hace un muro de contención, un límite, y luego sigue creciendo hacia adentro, ¿no? La cavidad. Entonces, ese tipo de relaciones, el arquitecto español Alberto Campo Baeza le llama concatenación, ¿verdad? Que significa comunicación entre los distintos niveles. Hay una comunicación entre los dos niveles de esta cueva, o los tres niveles de esta cueva. O te podríamos decir que aquí estamos en el nivel 0, pero aquí ya estamos en el nivel más 1.60, y aquí ya estamos en el nivel más 2.50, y aquí ya estamos en el nivel más 3.50.
y aquí ya estamos en el nivel +4. Y arriba de mí estamos en el nivel +650. Entonces, todo ese juego de escalones lo podemos dibujar rápidamente en una sección. Pero lo interesante es que el techo se mantiene. Entonces, uno va sintiendo la compresión a través de ir recorriéndola verticalmente la cueva. Y regreso al 0, 0. Por eso es bien interesante que ustedes analicen la topografía del mundo. Analizar la topografía del mundo es entender en qué nivel estás. Recordemos que el nivel se mide en relación al nivel del mar. Entonces, decimos que en Ciudad de México estamos en el 2200 sobre el nivel del mar. ¿Sabes en qué nivel estás tú en este momento? Si nos estás viendo desde la playa, quizás estás en el +10. Si nos estás viendo desde las montañas, quizás estás en el +2000. Y luego esto es bien interesante porque todas estas vertientes se van generando probablemente de los mismos flujos de lava, ¿verdad? Que van haciendo estos ríos. Que con los millones de años después, con las lluvias, literal se volvieron ríos. Y luego, miles de años después, se secan y solamente queda el sedimento, la piedra. Y la piedra fracturada, porque con el paso del tiempo la erosión fractura la piedra. Eso lo aprendimos del maestro Alejandro da Costa en el viaje a Valle de Guadalupe. Aquí estamos entrando en una calidad. Entonces, ya vimos el juego en sección, pero este es un juego en planta. Se fija, o sea, obviamente también es sección, pero en planta porque tenemos unas barreras verticales muy claras. Entonces, aquí se empieza a compactar. Y algo que es muy interesante, que no es la arquitectura humana de muros verticales a 90 grados. En la naturaleza no existe la línea recta, jóvenes. Analícenlo bien. Es muy extraño encontrar una línea recta en la naturaleza. La línea recta prácticamente es como la mano consciente del hombre, ¿no? La divinidad de la naturaleza humana, que es la conciencia de la naturaleza. Por eso podemos hacer las cosas perfectas, ¿verdad? La línea recta es la perfección de la naturaleza. Esto es imperfecto. O sea, esto es como por donde lo veas, es imperfecto. La textura es imperfecta, ¿verdad? Se desmorona, el muro no está plomeado. Pero al mismo tiempo, esa imperfección nos cautiva, porque nos conecta con el origen. Vean eso. Y es una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. Es que todo es bonito aquí, ¿verdad? Para empezar, lo que hablábamos de la luz. La luz está pegando en una parte directa y en una parte indirecta. La altura, ¿verdad? La altura de los muros de piedra no nos permite que la luz penetre directamente. Y luego, el no ver el fondo. O sea, fíjense cómo la luz está pegando de lado. Así como lo hace Barragán en la Capilla de las Capuchinas. Imagínense que ahí donde está la oquedad mayor es el altar. Barragán hace la ventana de lado para que la luz pegue de lado a ese muro principal del altar. Eso es lo que tenemos que hacer que la luz pegue de lado. Y esa profundidad las vuelve sumamente potentes. Fíjense cómo se cierra la grieta. De repente en la parte de arriba debe de haber puntos
Muchos estrechos, no sé, 10 metros, 15 metros. No, una sección de esto. Cortar el cara. Deberían de ponernos a hacer maquetas en plastilina, ¿sabes? De estas cuevas. Imagínate que en cada licenciatura, en cada universidad, tú, así como haces maquetas de las casas famosas, quisieras maquetas de estas cuevas. Y maquetas en sección también, para poder entender y dibujar desde distintas perspectivas la luz, la sombra, cómo genera esa gradación de colores, de intensidad de colores. Jóvenes, no hemos visto, vamos a subir algunas fotografías porque hay pinturas rupestres en estas cuevas. Y algo muy interesante, un dato, en la cultura tarahumara existe la creencia de que en las montañas había gigantes. Entonces, en alguna de estas cuevas, uno de las pinturas rupestres dibujan, los rarámuris dibujan gigantes, personas gigantes que dicen que todavía existen y que viven en cuevas subterráneas en esta zona. Por eso también hay lugares prohibidos que no se permiten explorar porque existe la creencia de que todavía habitan gigantes. Jóvenes, esto está impresionante. Se recuerda también como un vientre, ¿no? Como estar dentro de una matriz. Y era lo que les decía, ¿no? La luz se vuelve más suave, se condensa allá arriba y va bajando, ¿no? Va bañando poco a poco los muros, como derritiéndose. Vean la escala. Y es un lugar histórico. Cuentan que aquí, en la época de la Revolución, los generales venían y escondían dinero. En la época de la Guerra Cristera, venían a esconderse aquí y muchas veces ya no regresaban por el dinero. Entonces hay gente que se ha encontrado monedas aquí. Y le hicieron los, los cristeros hicieron un altar. Me recuerda a la iglesia que estaba allá en Navarra. Pues es que claro, ¿no? La inspiración de Kenzo Tange, em, este arquitecto de esa iglesia, se me olvidó ahorita el nombre. Muy buena. Em, Or- Ortiz Monasterio, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un monasterio, donde la luz también baja por una grieta muy esbelta y el espacio también inclinado, los muros inclinados. ¿Qué ven ahí? Parece como un águila, ¿no? Un águila volando, un fénix con una gran cola. Jóvenes, estamos en uno de los lugares más impresionantes que he visitado. Vengan a Chihuahua, vengan a conocerlo. Estamos muy cerca de Cuauhtémoc para que sientan esta arquitectura de la naturaleza que realmente es apabullante. Impresiona muchísimo. Yo soy su amigo el arquitecto Arango Paredes. ¡Adelante!